Bueno, gente, acá estamos. Ganó el Bayern Múnich 2-1 ante Boca, que jugó un muy buen segundo tiempo, después de un primer tiempo con sobresaltos, medio flojito, pero que se demostró otra vez que solo con el corazón no alcanza. Tuvo huevo Boca, metió, jugó a lo Boca, necesario, hizo el partido, creo yo, en líneas generales, como lo había planificado Russo, en especial en el segundo tiempo, pero privó la jerarquía del Bayern Múnich. Para Boca, en parte, es una historia repetida por cómo se le termina escapando el empate que tanto necesitaba para conseguir esa clasificación o para tener el camino allanado a la clasificación a octavos de final. Y otra vez, como le pasó con el empate de Otamendi ante el Benfica, en el final, en una jugada aislada también, llega el 2-1 de Olise. Ahora, también hay que hablar del desarrollo del partido. Si vamos a hablar del desarrollo, es justa la victoria del Bayern Múnich porque jugó mejor el equipo bávaro que Boca. En el primer tiempo, Boca los primeros 20 minutos lo pasó mal, en especial por las bandas, porque a Advíncula lo desbordaba muy fácil Coman, porque Lautaro Blanco la pasó realmente mal con Olise, y a partir de ahí el Bayern Múnich generaba juego, con desdobles principalmente de Aymar, uno de los mejores jugadores del Bayern Múnich en este partido, porque queda muy poco valorado a veces cuando un lateral derecho pisa mucho el área, termina ampliando la cancha y generando más espacios para los compañeros. Bueno, el Bayern es un equipo que claramente tiene muy pulido esto de jugar en los últimos 30-35 metros de campo, bien hundido en campo rival. Creo yo que Boca esa situación la supo manejar bien, porque en definitiva vos no tenés casi ninguna jugada de mano a mano o de un error defensivo grosero. No, son errores sutiles, pequeños. Para empezar a hablar de las jugadas, bien anulado el gol olímpico de Olise por clara falta de Nabri contra Marchesín, o sea, no podés cargar al arquero de esa manera en el área chica. Malo el árbitro por no haberlo visto en campo, porque era claro, no era necesario llamar al VAR, pero bueno, buena intervención. Irpis la del VAR, que eso también hay que destacarlo. Pero bueno, Boca hasta esos 20 minutos después llega el gol de Harry Kane, otra vez desborde, centro, rechaza bien Advíncula, pero ahí duerme Toto Belmonte o duerme también Bataglia. Ahí uno de los dos tiene que estar sobre el jugador, sobre Kane, no mirando la acción. Vos tenés que marcar al hombre. Y muchas veces, obviamente, hay mucho mérito de Kane, que sabe, animal de área, que sabe dónde moverse, dónde puede llegar a caer un posible rebote, y ahí no te perdona. Y en esto los dos goles que le hacen a Boca son parecidos, más allá del rebote o la resolución final. Es estar muy pendiente de la pelota y olvidarte del hombre al que tenés que marcar, de la zona que tenés que cubrir. Más que nada porque es Harry Kane en el borde del área solo. Bueno, esas cosas que son pequeñas distracciones, porque también cuando te atacan tanto como atacó el Bayern, bueno, es más complicado. Eso también es real. Pero bueno, creo que era la responsabilidad primera de Boca. Pero lejos, y acá creo que sí hay que rescatar el corazón de Boca, la cabeza de Boca, que creo que ella también jugó un partido inteligente dentro de sus limitaciones, lejos de apichonarse por el gol. Después del gol de Harry Kane, Boca ataca, Boca sale fortalecido inclusive de esa adversidad y empieza a atacar y empieza a tratar de jugar al fútbol y no solo de tirarse atrás y de salir intimidado porque enfrente tenés nada más ni nada menos que al Bayern Múnich. Y ahí, en una patreada aparte de Zenón, consigue el primer tiro libre, Zenón patea al arco, a donde está Neuer, pero bueno, primera situación de gol porque es una buena tapada de Neuer, Boca se empieza a soltar mucho más Lautaro Blanco, empieza Lautaro Blanco a atacarlo a Laimer, no al revés. Entonces ahí a partir de ahí Boca logra obtener alguna ventaja ofensiva, se empieza a soltar Velasco, se empieza a soltar Zenón. Entonces Boca ahí empezó a al menos tener alguna aproximación, alguna presencia ofensiva en el área. Tiene Zenón la gran oportunidad del partido para empatarlo en esos, creo que van 20 y pico de minutos, la controla muy bien, le apunta a la cabeza Neuer, también como dicen los manuales, no apunta a la cabeza, pero Neuer, bueno, no por nada es uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol, aún con sus 39 años, baja el centro de gravedad, corre la cabeza y pone la mano
a una alta velocidad para bloquear el tiro de Zenón. Esa fue la situación más clara que tuvo Boca en el primer tiempo, en donde, insisto, generó, porque trató inclusive con pelota parada, de un córner, inquietarlo al Bayern Múnich, y ahí se dio algo que por ahí uno no pensaba que pudiera ocurrir. Que el Bayern Múnich tuviera de contragolpe la otra situación más clara de ese primer tiempo. Porque Boca fue a buscar en un córner, segunda jugada, viene la contra donde Coman, creo que lo humilló a Alan Velasco de una forma. Encima Velasco le quiso hacer, le hace falta. Y Coman igual lo deja solo a Olise cara a cara con Marchesín. Olise que en vez de inclusive tenía la posibilidad del pase al medio, lo quiere gambetear a Marchesín. Lee muy bien eso el arquero de Boca. Lo que iba a hacer el francés, le gana en el duelo en el mano a mano después de ese contragolpe, pero bueno, ahí quedó muy humillado Velasco que ni siquiera le puedo tirar una patada a la rodilla, ¿no? Como para ganarte la tarjeta amarilla y controlar esa contra, o un tackle, lo que sea. Ahí verde, el exjugador de Independiente, que insisto, terminó en el segundo tiempo, sí, haciendo un buen partido, colaborando. Boca en el segundo tiempo me gustó mucho, porque hay que estar muy bien para jugarle de igual a igual al Bayern Múnich. Segundo tiempo de Boca fue muy bueno. Porque sí, ese primer tiempo, esos primeros 20 minutos para mí terminan siendo la diferencia más clara del partido, donde el Bayern saca la diferencia final en el partido, que es así, Boca mereció perder por un gol, o dos por ahí, pero por un gol, o sea, no lo pasó por arriba el Bayern Múnich. Y dentro de lo que todos pensábamos que podía ser esta presentación de Boca o este Mundial de Clubes, nos encontramos con un partido que fue competitivo y donde sacando esos primeros 20 minutos, lo que Boca fue muy serio lo que hizo, con otra actitud, que también ha ayudado por el marco. Después veremos qué es lo que termina pasando, ¿no? Segundo tiempo, parejo, donde Boca ya desde el comienzo trató de jugar más al fútbol. Se sacó por ahí ese miedo con el cual salió en el comienzo del partido de lo que te puede hacer el Bayern Múnich, porque en definitiva estás solo 1-0 abajo y tenés que ir a buscar porque necesitas el empate para depender de vos mismo, y salió a jugar el partido. Y en ese salir a jugar un partido, fue un partido parejo, porque el Bayern aún así generó situaciones de gol, hubo una de Olise que tapó bien Marchesín abajo porque no le pegó del todo bien el francés, tuvo una de Harry Kane que tapó muy bien Di Lolo, porque le gira a Harry Kane y Di Lolo le tapa el remate y se va por arriba del travesaño. Di Lolo marcando a Harry Kane, quien lo hubiera dicho. Pero se la bancó bien el pibe, como se la bancó bien a Ayrton Costa. Entonces Boca también tenía alguna patriada, alguna jugadita, una patriada muy buena de Advíncula, que bueno, terminó recurriendo a su famoso remate de zurda. No entró como en la final de la Libertadores, le pegó bastante mal, dicho sea de paso, pero Boca empezó a tener argumentos ofensivos como para inquietar al Bayern. Una buena jugada de un pase de primera de Blanco para Palacio, que Palacio tira al centro del primer palo y no levantó la cabeza. Entraban dos jugadores solo de Boca por la media luna. Palacios, que creo yo es el que más en deuda termina quedando, porque no tuvo ni grandes participaciones ofensivas ni defensivas, como se la tuvo Bataglia, se la tuvieron los dos centrales, inclusive los laterales, perdiendo y ganando, pero bueno, tenés que bancarte a los jugadores de PlayStation, a Coman y a Olicedo, jugadores de la selección francesa, ¿no? Bueno, no es fácil, inclusive te pueden llegar de atrás Kimmich, Goretzka, Gnabry, le puede pasar al banco y entra Musiala que no hizo absolutamente nada en el partido. Entró Pavlovich, otra cosa, le portó un poco más de equilibrio, nada de Sané, Upamecano, que estaba ahí con el temor latente de mandarse un moco, ¿no? Porque cada vez más relegado Upamecano en el Bayern. Pero bueno, en ese desarrollo partido llega el golazo de Merentiel. Un golazo que incluye una buena recuperación de Boca, tres jugadores alrededor de Olise, se la sacan para Velasco. Velasco, en lo mejor que hizo desde que llegó a Boca, le mete un pase perfecto a Merentiel, que resuelve todavía mejor ante el cierre de Ta y resuelve muchísimo mejor el mano a mano ante Neuer. Merentiel que le sigue demostrando al hincha de Boca es un jugador que no solo deja todo adentro de la cancha, no es el mejor sin duda delantero que tiene Boca, sino que con espacio Merentiel te mata, porque en estos partidos donde realmente tenés mucha suerte si vas a tener una jugada de gol, tipo la que tiene, la manda a guardar y no le importa quién sea el arquero, porque
Lo mismo le pasó en el clásico contra River. Tuvo una sola peleando entre los dos centrales, tuvo mano a mano a Armani y se la mandó a guardar. Y acá tiene mano a mano a Neuer. Y ahí lo fusila y no le da ninguna posibilidad. Excelente lo de Merentiel en el 1-1. Y ahí Boca inclusive tuvo alguna aproximación, una pelota que baja en el segundo palo al Arcón. El Bayern estaba hasta, me llamó mucho la atención eso, físicamente estaba el Bayern quedando. El tema, y ahí es que donde Boca se queda en el debe y donde el corazón no alcanza, es que Boca también, es que Boca también desde lo físico se cayó, no pudo sostener. Y Boca otra vez, desde los cambios, en especial la segunda tanda de cambios. Zenón estaba cansado, pero Braida ayudó bastante en el sector derecho del ataque del Bayern a contenerlo a justamente a Leimer y ayudarlo mucho más y mejor a Lautaro Blanco y de vez en cuando proyectarse en ataque. Ahora, no tiene la misma intensidad Milton Jiménez cuando entra en este tipo de partidos. No tiene la misma recuperación en el mediocampo Alarcón en este tipo de partidos. Pasa que Belmonte también se veía agotado. No tiene esa intensidad Sarachi, que en definitiva creo que cuatro jugadores, ya vamos a llegar a la acción del gol, pero no terminó siendo un diferencial, inclusive entrando por el propio Alan Velasco, poner doble tres eh, para reforzar esa situación. No terminé entendiendo muy bien el ingreso de Sarachi, la verdad, no aguanta la pelota Changuito Ceballos. También hay una realidad, es difícil para un jugador que no está acostumbrado a este ritmo de partidos entrar con el partido ya arrancado. A Boca le pasó lo mismo que con Benfica en ese aspecto. Los cambios no le funcionaron a Russo porque no están al mismo nivel competitivo. Y es verdad, Boca no tiene otro delantero de la jerarquía de Merentiel. Es verdad, Boca en el mediocampo, si bien creo yo que estos dos partidos han demostrado que Bataglia tiene que ser el 5 de Boca, que es 5, no 2, al menos para las exigencias de Boca o las exigencias de Boca en este tipo de partidos, que es verdad, no son los partidos que va a jugar Boca en el fútbol argentino, eso será tema de análisis para otro momento, como Boca reacciona desde lo motivacional y desde lo futbolístico contra otro tipo de rivales. Ahora, la realidad es que Boca en el final del partido y también con ese factor psicológico que es fundamental, sabiéndose tan cerca, porque estás jugando contra el Bayern Múnich, faltan 15 minutos, estás empatando 1-1 y sabés que con ese empate lográs el gran objetivo de casi clasificarte a octavo de final, te tirás para atrás. Y te tirás para atrás. Y ahí Boca se autocondenó a lo mismo que le pasó con el Benfica, esta vez menos grave, porque acá estabas 11 contra 11. Y el Bayern Múnich es mucho mejor equipo que el Benfica. Se tiró para atrás. Boca no había sufrido ninguna situación clara de gol en esos, desde que empató el partido hasta que el Bayern le convierte el 2-1. Pero esa profecía autocumplida de querer, bueno, retroceder y de sufrir desde lo físico el último tramo del partido, terminó pasando que le pasara exactamente lo mismo, de otra manera. De otra manera, porque acá nuevamente hay dos jugadores del Bayern Múnich solo, no a 30 metros del arco, en la media luna. Y esas cosas te las van a hacer pagar. Porque más allá de que no alcanzaran 4 o 5 jugadores de Boca alrededor de la pelota, una jugada sucia por derecha, es verdad, pero que la limpia muy bien Leimer para Harry Kane, y Harry Kane prosigue bárbaro para Olise, que estaba solo, y atrás había otro jugador del Bayern Múnich que estaba solo en la media luna. Y bueno, son errores graves. Son errores graves que estos equipos no te van a perdonar. Ya sea que Advíncula se hubiese adelantado o cerrado más, que de última es mejor que aparezca uno solo por el segundo palo y no solo en la media luna. Que hubiese corrido de otra manera, bueno, no me acuerdo si era el Changuito Ceballos, el que estaba ahí. Realmente Boca, para estar defendiendo todo en su campo, porque Milton Jiménez estaba dentro del área de Boca tratando de defender, si hay 10 jugadores defendiendo, no puede quedar dos tipos de Bayern Múnich solo en la media luna. Errores graves desde lo defensivo, de desconcentraciones, que te la mandan a guardar. Te la mandó a guardar Olise y ahora Boca está en una situación, la verdad, muy complicada. Primero, depende de que Bayern Múnich y Benfica decidan no arreglar el empate. Cosa difícil, porque
viendo lo que ha pasado en mundiales. El Mundial de Clubes tiene el viejo sistema, el viejo esquema del Mundial de 32 equipos, de los que hemos vivido a lo largo de esta vida. Los europeos son los que más arreglan los empates entre equipos cuando le conviene a los dos. Ellos que son los paladines de la moral, y qué sé yo, ha pasado un montón de veces. Me acuerdo claramente de Francia-Dinamarca en el Mundial de 2018 para dejar afuera a Perú, para hablar de un equipo de complotar centroeuropeo para dejar afuera un sudamericano. Bueno, primero Boca depende de que no suceda eso, que no depende de sí mismo. Y después, la diferencia de gol. Boca está 7 goles abajo de Benfica, que ganó 6-0 contra el Auckland City. Boca ahora va a tener que jugar con el Auckland City, que es como volver al inicio de año, porque más o menos jugar contra el Auckland es más o menos lo mismo jugar contra Argentino de Montemaíz, el primer partido de Boca en el año en la Copa Argentina. Bueno, lo ganó 5-0 en ese momento con Gago, va a ser algo muy similar a lo que pasó con Benfica. Boca va a ir y de otra manera, porque va a tener que atacar, va a tener que desbordarlo, por ahí Milton Jiménez del arranque, con Merentía del doble 9, bueno, veremos qué hace Russo, y tendrá que hacer la mayor cantidad de goles posibles, esperando que Bayern y Benfica no arregle el empate. Muy complicado para Boca, pero si Boca golea a Auckland City y hace lo que tiene que hacer contra el equipo semi-amateur, bueno, se irá del Mundial de Clubes con la cabeza alta, diciendo que ante los dos equipos europeos cumplió, compitió como exige la historia de Boca, un Boca que no tuvo suerte en cuanto al sorteo, más o menos, porque creo que peor hubiese sido Chelsea o Atlético de Madrid, que no tuvo suerte sí en cuanto al orden de los partidos, esto sí ha perjudicado a Boca, pero bueno, es el sorteo, sí tuvo suerte en cuanto a las sedes que le tocó, porque claramente lo de la gente de Boca hoy en Miami fue impresionante, sí, parecía la bombonera, con también la gran cantidad de argentinos que viajaron y la gran cantidad de argentinos y sudamericanos erradicados en Miami. La gente de Boca mostró una presencia importante en el estadio y bueno, se quedó, creo yo, que con la satisfacción por un lado de haber visto un equipo a la altura, más teniendo en cuenta de dónde venía Boca, ¿no? Del pésimo semestre que había tenido Boca, y por el otro, la frustración de otra vez quedarte en la orilla, de haber hecho un buen partido, en especial en el segundo tiempo, y de que físicamente, futbolísticamente y mentalmente el equipo se quede en la orilla, no pueda defender la ventaja o el resultado que necesitaba de la manera que Boca necesitara, con errores así puntuales, con errores serios, y que bueno, tendrá ahora que depender de un milagro, sinceramente, para clasificar, teniendo en cuenta esto. Que si Boca golea al Auckland, a pesar de esto, va a terminar cerrando un buen Mundial de Clubes donde queda al menos bien parado internacionalmente por los partidos que hizo y por cómo su gente lo representó. Después, el campeonato argentino y cuando juegue con Argentinos Juniors en la paternal y la Copa Argentina, es algo completamente distinto desde el tipo de partido que tenés que jugar y desde la motivación. Eso ya será tarea para Russo, poder motivar de una manera similar a los jugadores, difícil, en el producto del Chiquitapia en la Copa Argentina como en este Gran Mundial de Clubes. Veremos. Hoy se demostró con el corazón solo no alcanza, pero que el hincha y el fútbol internacional, por supuesto que también lo valora. Si les gusta este contenido, suscríbanse, en el like, comenten qué les pareció este partido, esta actuación de Boca ante el Bayern Múnich, cómo lo ven a Boca de cara al partido final ante el Auckland, cómo lo ven al Bayern Múnich de cara al partido con Benfica, si creen como yo que el Bayern y Benfica van a arreglar el empate para eliminar a Boca, los leo en los comentarios, debatimos por supuesto, dejo los links en la descripción para el que quiera colaborar con el canal, para el que quiera seguirme en las distintas redes sociales. Dejo también la lista de reproducción de los partidos analizados a lo largo de este Mundial de Clubes. Y como siempre, siempre digo, muchísimas gracias a ustedes por haber llegado hasta acá, por estar del otro lado y será hasta la próxima.